Estimados amigos, nuevamente un saludo cariñoso para todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, usted que me escucha, usted que me escucha en estos momentos, amigo o amiga, testigo de Jehová o potencial testigo de Jehová. En este video, quiero hacer unos comentarios que me parecen que son necesarios y oportunos con respecto a lo que la Watchtower dice en cuanto al Espíritu Santo. Sin duda alguna, estimados amigos, existe en la Biblia lo que se llama los frutos del Espíritu. Existe en la Biblia. En la Biblia habla de los frutos del Espíritu. Entre eso está el amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, la bondad, etc. Y la Watchtower dice que nosotros tenemos que pedir de manera constante, seguir pidiendo a Dios y de manera insistente por el Espíritu Santo. En Atalaya del 11 del año 2019, página 13, y en el párrafo 17, la Watchtower dice lo siguiente. ¿Cómo relacionó Jesús este ejemplo con la oración? Dijo, sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigan tocando a la puerta y se les abrirá. De modo que lo que aprendemos es que para recibir la ayuda del Espíritu Santo, debemos pedirlo en oración con insistencia. O sea, esto nos hace ver que, bajo el punto de vista de la Watchtower, que el Espíritu Santo primero no permanece en el cristiano común y corriente, salvo que sea ungido, que ya tenga el Espíritu Santo morando en ellos, hace que, por ejemplo, las otras ovejas, en este caso las otras ovejas, no tengan el beneficio de la morada del Espíritu Santo en ellos, no son ungidos según la Watchtower. Y estos, indudablemente, no tienen morando el Espíritu Santo en sus vidas, morando, ¿no? en sus cuerpos, sino que tienen que seguir pidiendo con insistencia en oración el Espíritu Santo. En realidad, estimados amigos, las Escrituras dicen que nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo. Es algo que es real, ¿no? Que uno tiene que pedir por el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, una vez que uno lo recibe, eh, se queda con nosotros, salvo que uno contriste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el caso de los cristianos, debería morar de manera permanente en tanto y en cuanto estén andando como Dios dice. Por eso David dijo cuando pecó, Señor, no me quite de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu. Él había pecado, había ofendido a Dios y Dios pudo haberle quitado ese Espíritu Santo que lo había ungido, ¿no es cierto?, para ser el rey de Israel. Y él, por supuesto, oró a Dios para que no le quitara el Espíritu Santo. Entonces, lo que nos puede quitar el Espíritu Santo sería, en todo caso, una vida que va en contra de lo que Dios dice, o desobedecer a Dios, o contristarlo a través de un proceder incorrecto. Mientras uno no proceda de una manera incorrecta, Dios le da al Espíritu Santo, como cuando uno pide también sabiduría. Alguien tiene falta de sabiduría, pídaselo a Dios, y Él se lo dará. Pero esa sabiduría que Dios da no es una sabiduría por horas o por semanas, sino que ya le otorga sabiduría, así como le otorga también el Espíritu Santo. Y esto para que en su vida pues actúe, obre con sabiduría y también obre con
amor, con paz, con benignidad, con paciencia. El Espíritu Santo produce frutos. Y entonces, cuando yo digo que el Espíritu Santo produce frutos, es para que uno sea una persona diferente a la demás. El cristiano que tiene realmente el Espíritu de Dios, que se ha comprometido a Dios y ha ejercido fe en el Señor Jesucristo, y ha sido bautizada, como dice la Biblia, cumpliendo con el bautismo, recibe el Espíritu Santo. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Recibe el Espíritu Santo, lo hace andar en una nueva vida. Pero resulta que para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo solamente mora en los ungidos y solamente ellos tienen esa unción que les permite ser los elegidos para reinar con Cristo, puesto que son las personas que se asemejan mucho a Cristo, ¿no? Y tienen, reflejan la nueva personalidad de Cristo, ¿no? Así que lo curioso del caso es que las otras ovejas, lastimosamente, no tienen este privilegio de tener el ungimiento del Espíritu Santo y por lo tanto tienen que estar orando permanentemente, y dice acá la Watchtower que debe pedir en oración con insistencia el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no mora en el testigo de Jehová común y corriente, bajo la óptica de la Watchtower, porque si morara el Espíritu Santo en cada testigo de Jehová de las otras ovejas, serían pues personas ungidas, ¿no? Y en la Watchtower solamente hay 144,000 testigos de Jehová ungidos. El resto no tiene ese ungimiento y por lo tanto el Espíritu Santo actuaría como una suerte de bombero que viene a apagar el fuego cuando se le requiere y después se va. Y en ese sentido, las otras ovejas, estimados amigos, no tienen la suerte o la bendición, para ser más, hablar con propiedad, la bendición de tener en ellos el Espíritu Santo de manera permanente y de manera plena, porque no son personas ungidas. El Espíritu Santo vendría sobre ellos solamente en ocasiones importantes, ¿no? Para darles fuerza, poder, energía para hacer lo que tienen que hacer, para hacer el bien, para hacer lo correcto, como dice acá la Atalaya del 9:16, página 11 y párrafo 11. Dice claramente que la oración y el Espíritu Santo, dice esta Atalaya, nos darán las energías necesarias para hacer lo que sabemos que está bien y lo que Jehová bendice. O sea, ese Espíritu Santo ayuda a que la persona, que es parte de las otras ovejas, pueda salir airosa en los problemas de la vida, pero no tienen el beneficio de tener ese Espíritu Santo de manera permanente en sus cuerpos, puesto que si fuera, repito, serían ungidas, ¿no? Y serían iguales que los llamados, la llamada manada pequeña. Pero, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que al no tener el Espíritu Santo como algo que mora en ellos, pues viene y va, viene y va. Es como decirles a ustedes que los frutos del Espíritu en las otras ovejas se manifiesta por un momento y por otros momentos ya no, porque como el Espíritu Santo está de visita, entra en ellos solamente en momentos de emergencia y solamente cuando uno insiste y ruega y pide oración con insistencia a que baje para ayudarlos. Entonces estas personas difícilmente, las llamadas otras ovejas, podrán mostrar la nueva personalidad, ¿no? La personalidad de Cristo, y más bien parecerán bipolares, ¿no? Porque si no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, solamente en momentos de emergencia, entonces podrán aparentar entonces tener momentos de gozo, de paz, de gran paciencia, pero a momentos también de desdicha, de amargura, porque el Espíritu Santo no mora en ellos, viene y va. Lo que da fruto es el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Si uno lo tiene
permanentemente, entonces permanentemente mostramos fruto del Espíritu Santo. Si este Espíritu Santo está solamente de visita, entonces los frutos del Espíritu Santo en aquellas llamadas otras ovejas, esos frutos que son el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la gran paciencia, etcétera, serán frutos que se manifestarán por momentos nada más, y después parecerán personas que no tienen ningún fruto, no, no parecen nuevas personas, no parecen nuevas criaturas, sino parecen personas bipolares, como aquel que está en un momento muy feliz, pero en otro momento amargado. Un momento está tranquilo, otro momento está violento. Esa es una persona bipolar. Entonces, a mí lo único que me hace pensar esta enseñanza de la Watchtower de que las otras ovejas tienen que estar siempre pidiendo y rogando por el Espíritu Santo con insistencia, es que este Espíritu Santo en realidad no baja tan rápido como uno quisiera, ni mora en uno como uno quisiera, sino simplemente viene de visita. Y dice que debemos seguir pidiendo el Espíritu Santo de siempre, siempre pidan y pidan, se pidan y pidan. Parece que viene y se va, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber una organización unida, como dicen los testigos de Jehová, que es una organización unida, cuando solamente los ungidos tienen el beneficio y la bendición de supuestamente tener el Espíritu Santo en ellos porque son ungidos, pero las otras ovejas no tienen el Espíritu Santo de manera permanente, sino como si fuera un bombero que viene en momentos de emergencia y por lo tanto no pueden mostrar los frutos del Espíritu como debieran mostrarlos, ¿no es cierto? Solamente en ocasiones cuando viene el Espíritu Santo a visitarlos, cuando entra en ellos para ayudarlos y darles fuerza y energía para seguir adelante, pero después se va porque ya les digo a ustedes, si ese Espíritu Santo también mora de forma permanente en las otras ovejas, también son ungidas. Son personas ya ungidas por el Espíritu Santo, ya tienen ellas, estas personas tienen el Espíritu permanentemente en ellas, en sus cuerpos, en sus vidas, y no tienen por qué estar pidiendo cada rato. Y esto es lo que yo quiero comentar en este video, ¿no? Que la Watchtower dice eh, que también el Espíritu Santo, eh, la fe que es parte del, dice así en la Atalaya del 15-10 del año 2015, en la página 10 y el párrafo 6, dice que como la fe es parte del fruto del Espíritu Santo, no es posible fortalecerla sin la ayuda de Dios. Por eso debemos seguir el consejo de Jesús y pedir a Jehová que nos dé su Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús dice, la Watchtower aseguró que su Padre se lo daría a todo el que se lo pidiera. ¿Pidiera qué cosa? Se pidiera pues el Espíritu. El Espíritu hay que pedírselo. ¿Para qué? Para, dice en forma muy extraña, dice que sirve este Espíritu Santo para fortalecer nuestra, nuestra fe, ¿no? El Espíritu Santo sirve para fortalecer nuestra fe. Entonces, si el Espíritu Santo sirve para fortalecer nuestra fe, ¿cómo es que uno de los frutos del Espíritu Santo según la Watchtower es la fe misma? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a fortalecernos en nuestra fe? O sea, dice acá que vamos a tener una fe más fuerte con la ayuda del Espíritu Santo, si justamente el Espíritu Santo es la que nos da la fe, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que tener ya el Espíritu Santo en nosotros para tener, aunque sea algo de fe, un poco de Espíritu Santo por lo menos, ¿no? Algo del Espíritu Santo, de forma permanente, para que tengamos una fe de manera permanente, ¿no? Y cuando se habla de estar llenos del Espíritu Santo, uno puede estar también lleno del 50%. Probablemente también pueda Dios dar el Espíritu Santo no en forma plena, sino también por medida, como dice la Biblia, ¿no? Entonces hay gente que puede tener el Espíritu Santo por medida, pero en los testigos de Jehová, estimados amigos, parece que no la tienen ni siquiera por medida, ni siquiera tienen algo del Espíritu Santo, porque para estar pidiendo al Señor
que nos dé su espíritu quiere decir que no lo tenemos, ¿no es cierto? Que no lo tienen los testigos de Jehová de las otras ovejas, que solamente vienen en momentos de emergencia, cuando uno necesita tener fuerza, fortaleza, ¿no? Pero acá hay algo que yo francamente no me cuadra, no lo entiendo, estimados amigos. Me es difícil entender cómo es que un cristiano pueda mostrar la personalidad de Cristo, estar a la estatura de Cristo, si es que no tiene el Espíritu Santo morando en él. O sea, si no está lleno del Espíritu, como Jesús también. Jesús eh, fue lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Se bautizó bajo el Espíritu Santo y él fue ungido. Entonces, él mostraba los frutos del Espíritu, indudablemente, y nosotros estamos llamados a lograr la estatura de la fe y el amor de Cristo. O sea, tenemos que ser igual que Él en cuanto a su fe, a su amor. Pero para eso también tenemos que ser ungidos. Tenemos que recibir el Espíritu de forma plena por parte de Dios, o de parte de Dios para ser más exactos, para poder mostrar ese carácter y personalidad de Cristo. Entonces, si no tenemos nosotros ese espíritu que recibe Jesucristo, el espíritu que lo ungió para ser el modelo para nosotros, no podríamos seguirlo si nosotros tampoco recibimos el Espíritu Santo en la hora que nos convertimos y nos bautizamos. Pero para la Watchtower eso es imposible. Solamente pueden ser llenos del Espíritu Santo o ungidos por el Espíritu Santo los 144,000, más no así las otras ovejas. Entonces las otras ovejas se les va a hacer imposible imitar a Jesucristo en una forma plena cuando sabemos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, pero ninguna de las otras ovejas de la clase terrestre van a lograr eso de ser ungidos, de ser ungidas estas ovejas, la grande muchedumbre, puesto que están llamadas a simplemente ser súbditos del reino y pues no podrán nunca lograr, ¿no? Estar a la altura de Cristo. Seamos honestos, ¿no? Nunca, salvo que también reciban el ungimiento y puedan luego estar pues a la altura de Cristo, ser semejantes a Él, ¿no es cierto? No hay otra forma, pero todo parece indicar que el Espíritu Santo en los casi 9 millones de testigos de Jehová, porque la minoría más chiquita son solamente los ungidos, en la gran mayoría de testigos de Jehová no existe la posibilidad de que sean ungidos por el Espíritu Santo y por lo tanto deben ser personas, a mí me parecen medio bipolares, que en un momento, cuando tienen el Espíritu de visita, están alegres, contentos, gozosos, y por el momento cuando viene a ver el Espíritu Santo, porque no mora en ellos, deben estar tristes, amargados, ¿no? Con un espíritu negativo, pesimista, ¿no? Y eso es lo que se ve dentro de la Watchtower, porque eh, dentro hay un montón de conflictos, ¿no? Conflictos, contiendas, envidias, celos, y hay hermanos amorosos, otros desamorados, otros que un día muestran una personalidad de buenos cristianos y después se convierten en personas que parecen enemigas de uno. Entonces eso se explica pues porque no tendrán el Espíritu Santo, ¿no? No podría pensar que pobrecitos pues no tienen la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Pero también se ve esto en el llamado esclavo, en este grupo de los dirigentes del cuerpo gobernante también no tienen el Espíritu Santo, es evidente por los conflictos que deben haber internos ahí de entendimiento, discusiones, deben de haber, ya vemos lo que pasó con Morris, ¿no es cierto? Con Anthony Morris tercero y con otros que se salieron, ¿no? Por razones distintas, que fueron también retirados con el transcurso de la historia de la Watchtower, ungidos que fueron removidos por diferentes razones y algunas razones graves y muy serias, demuestran pues que tampoco ellos estaban llenos del Espíritu Santo, pues. Pero es un hecho que, que no podrán ser jamás, ¿no es cierto? Podrán ser jamás las otras ovejas semejantes a Cristo en tanto y en cuanto no reciban el Espíritu Santo y sean ungidas por este Espíritu Santo para mostrar de manera real, genuina, los frutos del Espíritu. Ese es mi entendimiento, ese es mi parecer. Ahora, una cosa que me parece graciosa es que en la atalaya del 1.6 de 2013, en la página 12,
sea, en la Atalaya de 2013 del mes de junio, del 1-6 del 13, o sea, 1 de junio del año 2013, página 12, la Watchtower dice este párrafo lo siguiente, ¿no? Citando lo que dice Romanos 15:30. Van a citar 15:30 de Romanos. Pero curiosamente lo citan no de la traducción del Nuevo Mundo, sino de la traducción en lenguaje actual. Y uno se pregunta, ¿por qué la Watchtower en esta parte de la revista Atalaya del 1-6 del 13, en la página 12, cita un texto bíblico, Romanos 15:30, pero de la traducción en lenguaje actual, cuando se supone que su traducción es la más clara, la más entendible, la que tiene más palabras sencillas, más palabras que más llegan al público, ¿no? Términos más simples, para decirlo de alguna manera. Y por eso existe esta versión, y eso ellos lo han dicho, que su traducción al mundo sirve para entender mejor el mensaje del Señor. Pues aquí citan la traducción en lenguaje actual, Romanos 15:30, y en esta traducción en el lenguaje actual dice lo siguiente, en Romanos 15:30, está en la misma Atalaya, lo citan esta traducción, citan esta traducción de forma, digamos, idéntica. Dice, yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Eso es lo que dice esta traducción en lenguaje actual. Y yo me pregunto, ¿y por qué no han puesto acá más bien la traducción del Nuevo Mundo del año 2019 o del año 87, ¿no? Y se van pues en la traducción en lenguaje actual. Y acá vemos, por ejemplo, en esta traducción en lenguaje actual que dice, yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da amor. Ojo, y eso es verdad. Si uno no tiene el Espíritu Santo, no puede sentir amor. O probablemente sí, pero un amor no duradero, un amor más material, no más profundo, espiritual, ¿no? Pero, digamos, acá tenemos que este Espíritu Santo da un amor que es verdadero, duradero, ¿no? Un amor de Dios, ¿no? Pero, y dice muy bien acá el texto, de traducción en lenguaje actual, dice, el amor que nos da el Espíritu Santo. Pero en la traducción de Nuevo Mundo del año 2019, que debería haber sido citada por la misma Watchtower porque es su versión, es su traducción, debería decir, ahí en lugar de poner traducción en el lenguaje actual, debieron haber puesto traducción del Nuevo Mundo del año 2019, por ejemplo. ¿Qué dice la traducción Nuevo Mundo de 2019? Hermanos, les suplico por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen, como hago yo, por orarle a Dios por mí. Dice acá, por el amor del Espíritu. Pero en el lenguaje actual dice, el amor que nos da el Espíritu Santo. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no han puesto su versión? Que dice así, hermanos, les suplico por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Vean ustedes, y por el amor del Espíritu. Y por el amor del Espíritu, que no es igual el amor que nos da el Espíritu Santo. Y por el amor del Espíritu. Cuando uno lee esto, dice, bueno, ¿qué es esto? Y por el amor del Espíritu. ¿No? Uno debería encontrar acá, pues, que esta versión debe ser más clara, ¿no? Que la traducción en lenguaje actual. Dice, hermanos, les suplico por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Por el amor del Espíritu. Pero en otro texto citado por la Watchtower porque le conviene, porque la ve más clara y se ajusta a sus intereses, dice, y por el amor que nos da el Espíritu Santo. Indudablemente es mucho más entendible, es una expresión más fácil de comprender.
el amor que nos da el Espíritu Santo, no por el amor del Espíritu. Y digo entonces, si la Watchtower cita esta traducción en lenguaje actual, es porque la ve pues correcta, pero no solamente que la ve correcta, sino que la ve más clara que su propia traducción. Y sin embargo dicen que su traducción es la mejor, la más clara, que usa un lenguaje entendible, comprensible, pero no. Para mí, en lo personal, Romanos 15:30, la traducción en lenguaje actual, es mucho más clara. Yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo. Y esto pues sirve para reforzar la enseñanza de los testigos de Jehová, de que uno debe pedir Espíritu Santo para que este Espíritu Santo nos dé justamente el amor, el fruto del amor. Esa es la enseñanza que quiere dejar en claro la Watchtower y por eso recurre a esta traducción en el actual que es clara y los ayuda a sostener su doctrina, no así su propia traducción que dice y por el amor del Espíritu. El amor del Espíritu. No es nada parecido a lo que dice la traducción en lenguaje actual. El otro dice, el lenguaje actual dice el amor que nos da el Espíritu Santo, que no es igual, y por el amor del Espíritu. No es igual, o lo es. Bueno, estimados amigos, espero que mis comentarios les sirvan de algo, ¿no? Que no los aburra, que este viejito no los aburra con sus observaciones, pero creo que hay algo que se puede ganar con lo que yo comento, ¿no? Tal vez no en todo, pero hay algo que podría hacerlos pensar, ¿no les parece? Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre será hasta otro video. Chao, cuídense.